Bueno, eh, estamos, estamos preparando nuestra reunión de este sexto mes, así que vamos a tener unos minutos al final de la prédica para que un poquito Carlos nos siga explicando lo que se está preparando. Muchas gracias nuevamente y bienvenidos. Estamos en el sexto mes y, y yo creo que es, es un mes muy importante porque, como habíamos visto, es el mes del amado, eh, es el mes de Cristo Jesús, es el mes del ángel Gabriel, en fin, y es el mes del espíritu de Elías, pues devolver el corazón de los padres a los hijos, porque, claro, la trayectoria, eh, estamos a mitad de la trayectoria del año, y la trayectoria del año siempre va a obedecer a un pacto, como comentamos, que desde el pacto de Noé se va confirmando y por todas nuestras generaciones se irá confirmando. Entonces, pero el verdadero pacto de Cristo nos va mostrando la hermandad que nosotros, que nosotros vamos caminando. Y claro, eso nos va ratificando los caminos perfectos de Dios. Así que y es, hemos estado, todo esto hemos estado tratándole el domingo anterior, el día martes, el día viernes, y, y gracias a las preguntas, porque realmente son preguntas que nos han sacudido. Las preguntas, empezamos con la pregunta de Erika, la pregunta de Mía y la pregunta de Carmita. Nos ha permitido a nosotros también ahondar realmente en qué es lo que, en qué es lo que Dios, en qué es lo que Dios quiere mostrar a su pueblo. Así que eh, todo esto, hoy queremos topar el tema del camino de Seir. Y claro, porque el camino de Seir lo tenemos en el libro de Ageo y queremos como congregación, hoy yo creo que es importante poder considerar lo que dice Ageo a la luz de los caminos de Seir. Y el camino de Seir, por ahí es donde empezamos para ver la naturaleza de este camino y la naturaleza de lo que sucedió en este instante. Así que el camino de Seir lo tenemos en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 30 y 30 y 33, ¿verdad? Capítulo 33, verso 16. Dice, aquel mismo día, la historia es bastante conocida, pero esta historia que es bastante conocida, tiene estos dos versículos, el 16 y el 17. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir, y Jacob siguió hasta Sucot, y se edificó una casa, e hizo Sucot para su ganado. Por eso el lugar se le puso el nombre de Sucot. Entonces, la pregunta, aquí tenemos algunas preguntas. La pregunta, ¿qué es Seir? Y claro, esa fue la pregunta que Carmita también nos envió, y eso se puede encontrar incluso en el Google. ¿Qué es Seir? Y usted puede encontrar en el Google como, bueno, tiene algunas, algunas aristas, pero vemos que aquí también es un territorio, y este camino de Seir, ¿cómo es el camino de Seir? ¿Hacia dónde conduce el camino de Seir? Porque este camino fue el que decidió seguir Esaú.
Esaú decidió seguir este camino. Y este camino, pues aquí vemos en un momento de la historia a Esaú y a Jacob. ¿Y cómo le fue? ¿Qué tal le fue a Esaú en este camino? Pues al parecer le fue bastante bien, porque como ustedes saben la historia, llega un momento en que se separan. Los dos hijos se separan de su papá Isaac y hacen sus propios caminos. Entonces el uno ya comienza, claro, se prepara, ¿no? El uno se prepara a través de ser un cazador y el otro se prepara a través de ser una persona íntegra que que habita en tiendas. Entonces, que habitaba en una tienda. Y, y claro, llega el momento en que a donde escoge eh, comienza a desarrollarse, pero siempre tenemos presente en el caso, debemos tener presente en el caso de Saúl, a dónde llegó y en dónde finalizó. Entonces, él finalizó en Seir. Y para llegar a Seir, todos los caminos que él fue desarrollando, ¿hacia dónde le conducían? A Seir. Es decir, desde su nacimiento, ¿hacia dónde estaba su predisposición? A Seir. Después se desarrolló todas sus habilidades, sus potenciales, tanto así que, que podríamos decir era el hijo modelo. ¿Por qué el hijo modelo? Porque ¿le gustaría a usted tener un hijo modelo? ¿Usted tiene un hijo modelo? El sistema de su mente, ¿cómo es un hijo modelo? ¿Cómo es un hijo modelo? Porque Esaú se desarrolla como un hijo modelo. ¿Le gustaría ser un hijo modelo? Pero si le digo cómo es Esaú, bueno, dice que no. Pero ¿cómo es un hijo modelo para ver si qué tanto se parece a Esaú? ¿Cómo es? ¿Qué quería usted? ¿Qué quería su padre para usted? Obediencia. Muy bien, Esaú la tenía obediencia. ¿Qué quería su padre para usted? Bueno, ¿quién fue un hijo modelo de su papá? ¿Quién puede decir? Yo era el hijo ejemplo de la casa, el hijo, pero no era el más querido de la casa. Entonces, claro, quería yo ser el modelo de la casa para ser el más querido. Ah, Así que, eh, ¿qué más? ¿Qué otra característica tiene? Ahora, ¿cómo es el modelo ahora que ya es padre? ¿Cómo? ¿Cómo? Son sumisos. ¿Le gustaría que su hijo sea sumiso? ¿Cómo le gustaría que sea su hijo? Libre, libre, que tenga cabeza, que sea hijo. Que sea hijo, mire. Porque empezamos, que sea libre. ¿Qué tan libre era Esaú? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Era libre o no era libre Esaú? Claro, demasiado, exactamente, demasiado libre. Ahora, ¿era cabeza o no era cabeza? Mire, entonces claro que era cabeza, porque aparte era primogénito o no era primogénito. Entonces, él fue educado como primogénito y él fue educado como cabeza. Porque recuerde, ¿cómo era Saúl? A ver, como cabeza, ¿cómo era Saúl? ¿Cómo eran las otras cabezas? No, no estaban levantadas. Exactamente. ¿Cómo más era Saúl? ¿Era independiente o no era independiente? Sí, era, ¿cómo dice? Era auto. No, pero perdone, pero era el hijo modelo el hijo modelo de Jacob se llamaba Esaú. Eh, Ah, porque le llevaba la comida. Eh, entonces le gustaría ser ¿estaba usted formando un hijo modelo también a la manera de Esaú? Y esa línea, mire, y esa línea no se quita. ¿Cómo le gustaría que sea su hijo? Era obediente o no era obediente. Era, era autosostenible, ¿cómo dice? Autosuficiente. ¿Era autosuficiente o no era autosuficiente? Súper independiente, súper autosuficiente. ¿Y el otro cómo era?
El otro era sumiso. ¿Esaú era sumiso o no era sumiso? Claro que era sumiso. Imagínense, si no el papá, muchas veces he dicho, es su hijo rebelde, pero no, le hacía los mandados al papá. Entonces el papá decía, a ver, ¿qué quiero? Y el Esaú, ven, mi papá quiere eso. Ah. Pero para Dios, ¿cómo era Esaú y cómo era Jacob? Ah, entonces Malaquías, yo creo que nos gusta para entender. Malaquías, eh, pero mire, entonces aquí vemos un parámetro de amor, un parámetro de obediencia. Pero el libro de Malaquías, ¿dónde está Malaquías? Malaquías capítulo 1, el primer capítulo 1. Y esto usted lo puede encontrar incluso, eso también lo resalta Pablo, y eso lo resalta, esa es la pregunta del millón que también estábamos resolviendo el día viernes y que también lo podemos topar así indirectamente. Mire, Malaquías capítulo 1 dice, profecía de la palabra de Jehová al Señor de Israel por medio de Malaquías. Y Malaquías es importantísimo, porque Malaquías es el que levanta el espíritu de Elías, profetiza el espíritu de Elías. Malaquías es el último libro de la Biblia. Malaquías es el, eh, el que determina 400 años en que desde lo que Malaquías está escribiendo pasaron 400 años hasta que nazca Cristo Jesús. Y en esos 400 años que desapareció la Biblia. Así que Malaquías dice, ¿qué dice? Yo es amado, dice Jehová, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Entonces es un problema existencial, es un problema de amor. No era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. O sea, tenemos un problema. Imagínese, Esaú a quién amaba. Perdón, Esaú a quién amaba. Jacob a quién amaba. A Esaú. ¿Y quién era Esaú? Mire, pero esto capaz que no sabía. Malaquías 1:3, ¿qué dice? Y aborrecía a Esaú. Ah, entonces, pregunta. Ahora nada más con los hijos. ¿Usted ama a sus hijos o usted aborrece a sus hijos? No me conteste. Jacob, ¿amaba a sus hijos o aborrecía? Jacob, Jacob. Siempre, sí, sí. Isaac. Jacob, estoy con Jacob y los dos. Muchas gracias. Entonces, Isaac, ¿amaba a sus hijos o aborrecía a sus hijos? Claro que amaba a sus hijos, pero al mismo tiempo aborrecía a sus hijos. Entonces, pregunta, ¿la Rebeca amaba a sus hijos o aborrecía a sus hijos? Amaba a sus hijos, pero también aborrecía a sus hijos. Entonces, ahí tenemos un problema de un amor cruzado. Porque si usted ama, usted va a hacer todo lo posible para que el hijo sea el modelo de hijo. Y por eso decíamos, Esaú era el modelo de hijo, pero Esaú era el modelo de hijo. ¿Para qué? ¿Para amar o para aborrecer? Pero hacía todas las cosas que nosotros humanamente nosotros consideramos y amamos, como decíamos. Aparte, si nosotros hablábamos de primogénito, primogénito es ser cabeza. Y este hombre era cabeza porque para ser cazador, ¿qué cree que cazaba? Cazaba lo mejor. Entonces, ¿qué le gustaba a este hombre? Ser él, era el líder. Como dicen, era el macho alfa. ¿Ya? Entonces, ¿a él quién le hacía bullying? Nadie. Pero todo esto, obviamente, vemos en cambio que le conducía a seguir. Así que el momento de su vida, él terminó
en Seir. Y al parecer, pues mire lo que pasa. ¿Cómo era Seir? Íbamos hacia dónde quería ir. Génesis capítulo 32. ¿Hacia dónde quería ir Jacob? Génesis 32. Perdón, estoy en la lucha. Génesis 33. Génesis 36, 33, 14. Dice, adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Entonces parece ser que, imagínense, le tenía miedo. Entonces todo esto que hizo el papá, parece ser que todo lo que tiraba, todo lo que empujaba Esaú, ¿sí? Les empujó, les estaba empujando al papá, a la mamá, incluso al mismo hermano a Seir. Y aquí Jacob no le dice no voy a ir a Seir, sino al contrario dice voy yo también a ir a Seir. Y parece ser que Seir fue muy fuerte y es muy fuerte, porque ¿qué es lo que logró Esaú en Seir? Si toda la vida dirigió para Seir, si todo eso tuvo para Seir, ¿qué encontró en Seir él? ¿Qué encontró? Entonces, nosotros vemos que aquí encontró mucha bendición. ¿Por qué tenía? ¿Qué tenía? Tenía ganados. ¿Qué más tenía? Tenía, tenía todo lo que quería, todo lo que él buscaba. Pero llega Esaú y luego Jacob. Ese mismo día llega Esaú por su camino a Seir. Y en cambio, en el verso 17, Jacob siguió camino a Sucot. Pero ¿qué pasó con el Seir? ¿En dónde estaba el Seir? El Seir, el Seir estaba en el hermano. El Seir estaba en el corazón. El Seir estaba en su familia. El Seir estaba en sus pasos. El Seir estaba en su caminar. El Seir estaba en su amor. El Seir estaba en su odio. Entonces, mientras más amaba lo que odiaba, resulta ser que terminaba, terminaba más pegado. Y mientras más odiaba lo que amaba y al revés amaba lo que odiaba, terminaba ¿en dónde? Terminaba con ese mismo corazón. Y por eso pues el amor de Jacob, el amor de Saúl, lo vemos reflejado en el amor que incluso nosotros podemos ver en el amor diario de las cosas, en el amor a nuestros hijos, en el amor que a veces se convierte en odio o a veces se convierte en amor. Pero Dios le pone aquí una ventaja. Le dice que el amor, el verdadero amor, ¿qué sucede con el verdadero amor? El verdadero amor tiene, tiene que separar, el verdadero amor tiene que separar el odio. Perdón, echa fuera el temor, echa fuera el temor. Pero ¿y qué hace con el odio? El verdadero amor, ¿qué hace con el odio? Así que, por eso, sin darse cuenta, pues lo que estaba haciendo Isaac era mostrando esa mezcla de amores y esa mezcla de circunstancias. Pero lo que grababa en el corazón, lo que estaba grabado en el corazón de ellos, justamente era esos dos caminos. Camino
a Seir. El camino a Seir, ¿a dónde le lleva? Le lleva a las bendiciones. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? No. ¿Les lleva a las bendiciones o no les lleva a las bendiciones? El camino a Esaú, el camino de Esaú a Seir les lleva a las bendiciones. Él era bendecido, él era cabeza, él tenía mujeres, él tenía plata, él tenía pan, él tenía todas las cosas. Pero él no se daba cuenta que él estaba yendo a camino a dónde? A Seir. ¿Por qué? Porque como decía Carmita, ¿qué es Seir? Entonces, ¿qué es Seir? ¿Usted ha averiguado qué es Seir? Bueno, Seir es peludo. ¿Significa eso peludo? Usted encontró peludo. ¿Qué más significa Seir? Si usted se va al Google. ¿Perdón? Significa enredado. Si se va al Google, ¿qué más significa Seir? Significa, mire, significa demonios. Demonios. ¿Qué más significa Seir? Áspero, exactamente, significa áspero, rugoso. Pero vemos que todo esto, ¿usted le gustaría ir camino a los demonios? ¿Usted le gustaría llevar a su casa camino a los demonios? ¿Usted le gustaría llegar a seguir? No, entonces la primera cosa que nosotros necesitamos conocer, la primera cosa que necesitaba conocer Esaú, la primera cosa que necesita conocer un ser humano, ¿qué es la primera cosa? La primera cosa es el amor. Y la segunda cosa es el odio. Y todo el mundo conoce el amor y el odio. Pero resulta ser que el amor y el odio tampoco son formas de conocer ni a Dios ni conocerse a todo mundo, a usted mismo, porque todo el mundo ama, pero todo el mundo odia. ¿Y qué tal si usted está amando lo que odia y está odiando lo que ama? Y usted está satisfecho. ¿Por qué? Porque como Esaú, sus hijos son autosuficientes, son cabezas y son cabezas de cabezas porque es cazador de cazadores. Y el cazador de cazadores es cazador de ¿qué? Es cazador de bendiciones. Vea, el cazador de cazadores se llama Nimrod. Pero a Dios, al Nimrod y a Esaú, ¿qué le interesaba? Ir a cazar animalitos para cazar al papá. ¿Qué le interesaba al cazador? ¿Qué le interesa al cazador? Le interesa las cabezas. Y entonces, ¿a quién estaba cazando esta cabeza llamada Esaú? ¿A quién estaba cazando? Ya me entendió. Ya me entendió. Entonces, usted quiere un hijo, usted quiere ser el hijo favorito. O usted quiere ser el padre que tiene favoritos. ¿Qué está haciendo su hijo? ¿A qué le está enseñando su hijo? ¿A qué? Le está enseñando a cazar. Nada. Nacen como cabezas o nacen como cazadores. Y si le caza, y si le caza la cabeza del papá, ¿qué pasa? Exacto. Y si le caza la cabeza de la mamá, ¿qué pasa? ¿No? Y, y pasa su vida queriendo cazar, y pasa su vida queriendo ser cabeza, sin ser cabeza, sino siendo un cazador. ¿Y la mamá qué quería? Lo mismo. ¿Y el papá qué quería? Lo mismo. Así que para entender el odio y el amor, tiene que entender lo que es casar y ver si le están casando y si usted quiere casarle a Dios. ¿Y qué pasa cuando usted quiere casarle a Dios? ¿Ah? ¿Qué? Exacto, cuando usted quiere, por eso viene a la iglesia, pues para casarle a Dios. Porque en la iglesia son bendecidos, porque en la iglesia están los bendecidos, porque mira hasta quién se ha convertido, eso decía, hasta yo pensaba, pero mira hasta quién va mi iglesia. Entonces, viene a la iglesia, viene como cazador, viene a cazar bendiciones porque le dicen, todo también enseña en la iglesia, case bendiciones. Pero se encuentra con el cazador o se encuentra con quien es cabeza. Se encuentra con la cabeza Cristo y el momento que se encuentra con la cabeza Cristo, ¿qué pasa con el cazador? Termina como, termina atado, termina como, termina humillado, termina como, o termina bendecido, o termina como Esaú.
Entonces, este es un problema grave, porque viene Dios y ¿qué le diría? Oh, hijito mío, cuánto te amo, porque porque eres un cazador. Ve cuánto has cazado, ve cuánto has escalado, ve cuánto tienes. Pero ¿a dónde has llegado? Has llegado a Seir. Así que en el sexto mes, imagínese, si usted fuera Elías, ¿a quién se parece Elías? Elías, ¿qué hizo Elías? ¿Hizo las cosas por amor o hizo las cosas por odio? En el sexto mes. ¿Cuántas cabezas echó abajo? Como 900 cabezas echó abajo. Y después de cazador de cabezas, ¿en qué terminó? ¿En qué terminó? Se encontró. Ya. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesita una mujer? ¿Qué necesita? Quitarse la idea de cazadora. ¿Y qué necesita un hombre? Quitarse la idea de cazador. Porque a una mujer, ¿quién le atrae? Los cazadores. Y a los hombres, ¿quién les atrae? Las humilditas. Las humilditas. Pero entonces, ¿a dónde está yéndose? Está yéndose a camino de Seir. Y el camino de Seir, entonces ahora entiende, ¿por qué? Ahora, ¿por qué odió? Vamos por ahí. ¿Por qué Dios odió a, ¿por qué Dios odió a Esaú? ¿Por qué odió a Esaú? Por cazador. Todos somos cazadores. ¿Por qué odió a Esaú? ¿Por qué? Exactamente, exactamente. Por eso yo dije, casi que los cielos se abran hoy. Y sale falta la que viene. Porque esa sí le voy a cantar con todo el alma. Y si no viene, no importa. La voy a vivir con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas mis fuerzas. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es sabir. Hasta ahí queda, hasta ahí quedamos, hasta ahí quedamos. Porque el camino del Señor es perfecto y la palabra del Señor es poder. Porque me lleva a dónde? ¿A dónde? Porque me lleva a Sucot. Porque para llegar a Betel tengo que ir a Sucot. Entonces, hasta ahí se quedó. Él adiestra mis manos. La Biblia no. eh, la Biblia me dice cómo le adiestraba. Él adiestra mis manos para empuñar el arco de bronce o para romper el arco de bronce. Porque ¿quién tiene el arco del bronce? Exactamente, Seir. ¿Y el arco de bronce? ¿Qué tipo de flechas hace? Seir. Él adiestra mis manos para la batalla. Pues está bien, sigamos. Él adiestra mis manos para la batalla. Entonces, ¿qué mano adiestra? La diestra. Porque la diestra de su justicia, ¿a dónde me lleva? Me, me lleva exactamente, me da la dirección y me muestra para separar. ¿Qué es lo que separa la diestra? Seir. Entonces, si usted quiere amar, ¿qué necesita reconocer? Si usted quiere aprender a odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama, ¿qué es lo que necesita saber? Exactamente, reconocer el camino de Seir, ¿a dónde le ha llevado? ¿A dónde le lleva? ¿A dónde le llevará a sus hijos? ¿Y a dónde le lleva? A ser un cazador. Así que empecemos por eso.
Quitémonos de esa naturaleza de cabezas cazadores. Porque las cabezas cazadoras, ¿desde cuándo hay? Desde el principio, desde siempre, exacto, desde que estuvo la serpiente ahí, desde antes que exista la humanidad. Y usted encuentra desde Nimrod. Entonces, si usted quiere verle a Esaú, véale a Nimrod. Y si usted quiere ver a Nimrod, vea a Babilonia. Y si usted quiere ver a Babilonia, obviamente, ¿a quién va a ver? Va a ver hacia dónde se va Babilonia. A seguir, por favor. ¿Perdón? Dios, me va a cambiar de prédica. Pero todo tiene que ver con eso. Esperemos directa o indirectamente llegar. Ah, vamos a ir directamente, le voy a contestar la pregunta, pero lo primero, ¿sí? Entonces, ¿qué es seguir? Seguir es todo lo que usted encontró en la Biblia, pero seguir es un camino que vino desde nuestro nacimiento, que vino desde Satanás, que vino desde el pecado, que vino y que nos lleva, y que le lleva, y que no nos lleva a nosotros, pero que le lleva a Esaú. ¿Y qué pasa si le lleva a Esaú? ¿A quién se va a jalar ese camino Esaú? A todos los que cruzan odio con amor y amor con odio. Porque Dios nos cambió para llevar el verdadero camino a Sucot. Ahora, ¿cómo es el camino a Sucot? ¿Cómo es Sucot? ¿Cómo es Sucot? Mire, así será Sucot. Así será Sucot. Entonces, ¿en dónde tenía este Sucot? ¿En dónde tenía este camino Jacob? Génesis 33, 16 y 17, porque yo creo que no podemos separar, nunca podemos separar estos dos versículos. El rato que lea el uno, tengo que leer el otro. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Y Jacob siguió hasta Sucot. Era el camino de Jacob. Y edificó una casa e hizo para su ganado. ¿Qué hizo para su ganado? Sucot. Sucot. ¿Por qué? Mira, aquí mismo hizo. Por eso el lugar le puso el nombre de qué? El Sucot. Entonces, ¿qué tenía? ¿Qué tenía en su corazón? ¿Qué tenía en su corazón Jacob? ¿Qué tenía en su corazón? Tenía dos cosas, odio y amor. Y Dios ahí recién le enseñó a separar odio y amor. Entonces, ¿por qué? Pregunta, ¿él amaba a su familia o él odiaba a su familia? Amaba a su familia. Pregunta, ¿él amaba a su ganado? ¿Ah? Pregunta, ¿él amaba a su ganado o amaba a la familia? Pregunta, ¿él amaba las bendiciones o amaba su casa? Pregunta, ¿él amaba a Dios o él odiaba a Dios? Pregunta, las dos exactas. Pregunta, ¿él sabía la derecha y sabía la izquierda? Pregunta, ¿él sabía separar la derecha y la izquierda? No. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía mezclado. ¿A quién amaba más? ¿A su familia o al ganado? Al ganado. Dios, ¿a quién ama? ¿A usted o al ganado? Al hijo, al hijo. ¿Y porque le ama al hijo? ¿A dónde? ¿Qué es lo que le da? Lo primerito que le dio. ¿Cómo se llama ese hijo a quien le amó? Se llama David. ¿Por qué le amó a David? Porque David amó su Sucot. Porque David fue a su Sucot. Porque David
hizo casa para su Sucot, porque David edificó a su Sucot, porque David tenía Sucot en su corazón. ¿Los hijos de quién? Porque David, pues, por David. Vamos, va. Entonces, primerito, ¿por qué él también se hizo cazador de bendiciones? Pues? Porque amaba lo que más odiaba y odiaba lo que más amaba. Por eso la pregunta, como decíamos, la pregunta de todos los días, ¿por qué ama lo que más odia y odia lo que más ama? Por eso la pregunta eterna es, ¿por qué a mí? ¿Y Dios qué le va a decir? ¿Por qué a ti? Porque te amo, pues porque soy hijo. Y si porque te amo, ¿por qué me odias tanto? Yo no te odio. El que te odias eres tú mismo. ¿Por qué? Porque sigues con tu mentalidad de cazador. Sigues con tu mentalidad de cabeza. ¿Perdón? Ya vamos para ahí. Ya vamos para ahí. Ya vamos para ahí. Entonces, primero, vamos con lo de cazador. Vamos a orar. ¿Sí? Usted casó. Usted, a ver, sus papás fueron casados. Ya. Entonces, por eso me estaba acordando de México. En México son los más machistas del mundo. Porque su diosa se llama Diana Cazador. Eh, En la plaza central usted domina desde todas partes. Lo que ve primerito es la Diana la cazadora, que es la Jezabel, que es la reina de los cielos y todo, la cazadora. Y por eso, claro, ¿quiénes son los más feministas? Los más cazadores. ¿Y en dónde están los más cazadores? Casados, casados, perdiendo su primogenitura. Así que, ¿por qué? ¿Por qué me tomo tiempo en esto? Porque nosotros somos hijos que levantamos hijos y una nueva generación. Y para eso, por más que nosotros le digamos el camino del Señor, la casa del Señor, vayan allá, vayan el Sucot del Señor así, si uno no va por ese camino, Dios mismo se va a encargar de llevarle. Y para eso le va a llevar por el camino de seguir. Entonces, pregunta, si eran hermanitos gemelos, Esaú llegó a Seir, pero ¿por dónde llegó a Seir? Jacob llegó a Sucot. ¿Por dónde se estaba yendo a Sucot, Jacob? Entonces, se da cuenta. No solo es ir, sino es cambiar el camino. Porque ¿quién de los dos usted le ve el más bendecido aquí? ¿El Esaú o el Jacob? Jacob, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué después le violan, como decíamos, después le pasa todas, y después le llegan todas las maldiciones? Y al ¿cómo se llama? Y al Esaú, ¿qué maldición les llegó? Entonces, el caza, el cazador se acogió a las bendiciones del uno, pero me explico, y el otro le tocó caminar el camino del otro. Es decir, al uno le tocaba resolver dos cosas.
el uno estaba feliz porque el otro le estaba dando caminando. Pero al Jacob le tocaba caminar, ¿qué cosas? Le tocaba caminar su propio Seir y le tocaba caminar su propio Sucot. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta dejar su Seir y caminar su Sucot. Entonces, ¿Dios le amó o Dios le odió? Entonces, ¿quién se odió? ¿Quién odió a sus hijas? Él mismo. ¿Pero por qué odiaba? Por su camino, ahí grabado su camino de Seir. Así que el cazador terminó casado. Y yo no quiero que mis hijos terminen casados. Y por eso yo no quiero que me case, ni el Gabriel ni el Emanuel case en mi cabeza ahora para hacer lo que la naturaleza caída pecaminosa. Entonces, para eso, para que no me case en mi cabeza, ni la cabeza de mi esposa, ¿qué tengo que hacer? Tengo, tengo que ver mi camino de seguir, caminar mi camino de seguir, o mejor dicho, ver mi camino de seguir todos los días y decir, yo no quiero ese camino, ni para ahí ni para mis hijos. ¿Y el camino está fácil? No. ¿El camino está con problemas? No. Perdón, sí. ¿El camino está como ganado? Sí. ¿El camino está con mucho sol? ¿El camino está con mucha desprotección? Sí. ¿Cuál camino está así? El de seguir. Pero el camino de Dios, ¿cómo es el camino de Dios? Es perfecto. ¿Y qué está haciendo Dios? Mostrándome hasta que yo ame lo que debo amar, mostrándome mi seguir. Y entonces, ¿es una bendición o es una maldición que pase por seguir? Es una bendición que deje mi seguir, es una bendición, porque el que lleva la bendición, el que es hijo, el que vino a esta tierra, no vino a caminar metiéndose en ese camino, vino a pasar, vino a cruzar, vino el poderoso de Jacob. ¿Por qué es el poderoso de Jacob? Porque vino a cruzar. ¿Y por dónde cruzó? Cruzó por encima de ese camino, pero sin que se meta en ese seguir. Así que, ¿cuál es su peor problema? ¿Cuál es su peor por qué a mí? ¿Y cuál es su peor por qué? ¿Por qué al vecino? ¿Por qué a él? Ve a él. ¿Por qué? ¿Por qué a él? Porque él se va a seguir. ¿Y por qué a ti? Porque tú puedes cambiar el camino de él y el camino tuyo. Porque el camino de Saúl estuvo protegido no por Esaú, no por Seir. ¿Por quién estuvo protegido? Por Sucot. Entonces, el Sucot, ¿a quién le edificó el Sucot? Jacob, ¿a quién le edificó el Sucot? ¿A quién le está haciendo la casita? ¿A quién? No sé si me explico. Repito. Repito. El camino de Seir. ¿A quién le extendió el camino de Seir, Esaú? La construcción, la protección de Sucot. ¿A quién a quién le afectó la protección de Sucot? ¿A Jacob o a Esaú? ¿Por qué? Porque resulta ser que son gemelos. Entonces, ¿para quién hizo toda esa protección? ¿Para él mismo, para su casa, para sus familias, para sus hijos o para sus hermanos? ¿Me explico? ¿Por qué? Dígalo, mía, ¿por qué? Entonces, ¿le temía o le amaba? A Esaú Jacob, ¿le amaba o le temía? Entonces, ¿por qué Esaú termina siendo más protegido? Porque todo ese miedo, todo ese odio se convirtió en protección y en amor, y a él le protegía ya a su ganado. A ver, nuevamente, ¿qué le pasó al ganado de Jacob? Y en comparación a lo que le pasó a la familia, ¿qué le pasó al ganado? ¿Qué le pasó al ganado? ¿Qué le pasó al ganado? Se multiplicó. ¿Qué pasó al ganado? Se multiplica.
La bendición, pues la bendición, ¿no es cierto? La bendición. ¿Qué pasó con la bendición de Jacob? Se multiplicaba. Y si multiplicaba tanto la bendición de Jacob, ¿por qué no se multiplicaba? Y la protección de la bendición, o sea, no le tocaba ni un centavo, no le tocaba. Si, a ver, si me vas a quitar la plata, a ver, llévate la plata, la va. Por plata. Pero en cambio, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la familia? ¿Protegida o desprotegida? ¿A quién amaba más Jacob? ¿A sus hijos o a su hija? Pregunte quién fue la más desprotegida, ¿a sus hijos o su hija? Entonces, aparentemente le odiaba, pero resulta ser que era protegida. ¿Por qué? Porque ¿cómo salió Dina? ¿Cómo salió? Dina, Dina salió, mire, Dina salió cubierta, Dina salió llevando su sucot, Dina ya salió en el Espíritu de Dios, Dina salió cantando y bailando con alabanzas, Dina salió protegida, con muros, rodeada con fuego. O, o, o Dina salió expuesta. Ahora, Dina salió pobrecita, humildita, humildita salió Dina. ¿Cree usted que salió Dina de humildita? ¿O Dina salió como cazadora? No hablará muy duro. ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué le digo? Porque eso no sale de lo que ven nuestros ojos. Eso sale de seguir. Eso sale de seguir. No, eso sale del camino. Eso sale, ahora ya sabemos. Eso sale de seguir. Eso sale de seguir. Eso sale de seguir. Entonces, si usted ya sabe. Entonces, ¿qué? ¿Qué significa seguir? Seguir. Sí. Seguir. Le voy a decir seguir. Alguien podría darle perdón, alguien podría darle, ahorita tengo un calificativo. ¿Qué es el seguir? El camino contrario al camino del amor. Seguir significa el camino del odio. Ya ve usted todo. Pero resulta ser que los caminos de Dios son perfectos. Y la palabra no falla. Y todos los días de su vida, lea Salmos. ¿Por qué caminos caminó David? Pucha, es que es toda la Biblia, nos podemos quedar todo el día aquí viendo ejemplos. Entonces David y los Salmos no es por cuánto derramaba su espíritu, sino por cuánto lidiaba con su propio seguir. Así que vamos a orar, porque el camino de seguir lo que produce es cazadores y cazadoras. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy ponemos, Señor, en nuestro corazón el camino del que camina adelante, el camino de nuestro Cristo Jesús, el camino del que abre los pasos, el camino del que vino a ser morada, del que vino a ser Sucot en nuestras vidas, porque todos esos son caminos perfectos en nuestras vidas. Y Señor, si no tenemos el camino en nuestro corazón, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros pies? Lo que nuestros pies, lo que nuestras generaciones, lo que nuestras paternidades viejas nos han enseñado. Por eso, ese camino del odio, ese camino de Seir, ese camino de los demonios, ese camino de ser hermandad falsa, ese camino del yo, ¿por qué yo? Ese camino del por qué a ellos sí, por qué a mí no. En el nombre de Cristo Jesús, ese camino, Señor, ese se ha cortado en la casa del Dabar, en mis hermanos y en mis hermanas. Levantamos, Señor, nuestra diestra en el nombre de Cristo Jesús. Porque tu diestra, Señor, nos ha sostenido. Hoy bendecimos que no venimos a evitar el camino de seguir,
sino venimos a servir como mayores, incluso al menor. Porque ese camino de seguir, por el que transitaron nuestros padres, por el que transitamos nosotros y nuestros hijos, hoy tiene un hermano mayor, el que está cruzando, el que está caminando todos los días de nuestras vidas para que nosotros crucemos, no por un seguir de desprotección, sino por una morada santa que lleva buenas nuevas de tu evangelio, de redención, y que cumple tu dabar y tu pacto, que vinimos a cruzar hasta transformar ese seguir, hasta quitar esa mentalidad de cazadores y de cazadoras, hasta cambiar esa primogenitura vieja y levantar nuestra cabeza y dejar que el que nos sirve, Cristo Jesús, el que puso su dabar en nuestro corazón, hoy le digamos sí, pongamos en nuestro corazón el camino perfecto, el camino de tu santidad, el camino que nunca nos dejó en seguir, porque nos dio lo que somos, hijos de Dios, para caminar por esta tierra, llevando tu pacto, y volviendo a tu casa, llevando, Señor, el pacto del amado y de la amada, porque todas las bendiciones pasarán, pero en cambio tu casa es nuestra casa. Edifíquese, Señor, conforme a tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo estamos? Entonces, mire, esto es por eso no podemos dejar de topar el libro de Ageo. 2 veces. En el capítulo 1, mes sexto, tenemos hasta el día 24, porque dice con fechas. Ageo capítulo 1. Y de ahí nos vamos así rapidito para contestar la pregunta. Ageo 1. El último versículo, ahí es donde nos detenemos. El día 24 del mes sexto, esto fue en el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Entonces, estamos en el mes sexto. Nos falta un domingo y un poco más para llegar al día 24. Pero ¿qué ocurrió? Ageo 1. Pero ¿qué ocurrió entre el primer día y el día 24? Esto solamente tiene Ageo. Mire lo que ocurre. Ageo 1:5, 1:7. Así pues dice Jehová de los ejércitos: poned en el corazón sus caminos. ¿Alguien tiene alguna versión aplicada en el corazón? Esa es una versión, una de las más parecidas. ¿Qué dice? Entonces, esto es lo interesante. Dios, todos sabemos, vino a escribir en nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que vino a escribir en nuestro corazón? Fácil. ¿Qué? Su palabra, su amor. Mire lo que dice Ageo. ¿Qué vino a poner? ¿Qué vino a escribir? ¿Qué vino a escribir? Sus caminos,
sus caminos. Entonces usted puede tener su palabra, pero si no tiene sus caminos, resulta ser que lo mismo que Jacob, con su palabra, ¿en dónde está? Está en los lugares celestiales. Con su palabra, ¿en dónde está? Está en la congregación, está en alabanza, está en adoración. Pero con sus caminos, ¿en dónde está? Entonces, el mes sexto, ¿qué les está diciendo? Miren, entonces, miren, ¿cuál es el camino más peligroso? ¿Qué? Exacto, exacto. Pero, ¿por qué es el corazón engañoso? Mire, y ahí Jacob también estaría en eso. ¿Por qué el corazón es engañoso? Porque tiene camino, ya tiene camino. ¿Cuánto usted es producto de qué camino? ¿De cuánto ha transitado su vida? ¿Cuántos caminos han transitado sus generaciones? ¿Y todos a dónde le han llevado? Entonces usted quiere llevar a su casa, usted quiere llevar a sus hijos, usted quiere llevar a esta congregación. Eso es lo que dice Dios. ¿Qué le dice? Edificad la casa, les dice, ¿no es cierto? ¿Cómo se edifica la casa? Ahí está. Dice, este tiempo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de edificar, el tiempo de la casa del Señor sea edificada. ¿A qué casa le está diciendo? A la casa que caminó. ¿Por dónde está caminando esa casa? Es la casa de Jerusalén, es la casa de Dios. Ha cambiado. Es la casa de Israel, es la casa de Israel. Es la casa que ora, por la que oran todos los días las congregaciones. ¿Por qué casa están orando? Por la casa que está en dónde? Que está en Seir. ¿En dónde está esa casa? ¿En dónde está esa casa? Mire. Ahí dice. Mire, 1:4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas mientras esta casa está desolada? ¿En dónde está su casa? ¿Para quién están trabajando? Para la casa. ¿En dónde está esa casa? Pregunta, ¿en dónde está esa casa? Esa casa está en un camino. Porque Dios no le está diciendo, mira tu corazón, mira la morada en tu corazón. ¿Qué está bien? ¿Qué le está diciendo? Mira el camino. Porque el camino, ¿a dónde le has llevado? ¿A dónde le estás llevando? ¿Le estás llevando a quién? ¿Le estás llevando? ¿Le estás llevando a quién? ¿Te estás llevando a ti? ¿A quién más le estás llevando? ¿Le estás llevando al pueblo? ¿A quién más le estás llevando? ¿Le estás llevando a la casa? ¿A quién más le estás llevando? ¿Le estás llevando a su país? ¿A quién le estás llevando? ¿Le estás llevando a Jacob? ¿Le estás llevando a quién? ¿Le estás llevando el pacto? Pero Dios es fiel y dice, no importa que tú me odies, yo te amo. Pero ¿qué tienes que poner? Uno, el camino de Seir, ese tienes que cruzarle. Pero ¿cómo puedes cruzar el camino de Seir si no vuelves al camino? ¿Cuál es el camino? Exacto, el camino es el verdadero Sukkot. No sé, ¿me explico? Mire, ¿para dónde corren? 1:5 y 1:7. Poned en vuestro corazón vuestros caminos. 1:9. ¿A dónde corren? Esperáis mucho, porque a mí, pero aquí hay poco, y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Qué traen a casa? Lo casado. Seir, exactamente. Lo casado. Bueno. ¿Por qué declara el Señor de los ejércitos? Por causa de que mi casa está desolada mientras cada uno corre a vuestra casa. ¿A dónde corre? Entonces están dos direcciones opuestas. Entonces, o sea, Dios, imagínese Dios, un Dios loco, que no le gusta no le gusta que estemos bien, no le gusta que nuestros hijos estudien, no le gusta que seamos cabeza, no le gusta que nos, ¿cómo se dice? Nos levantemos, no le gusta. Si no le gusta que su casa esté bien recubierta, que esté bien. Dos direcciones, pues. Entonces, ¿cuál es la dirección de la casa de Dios? ¿Hacia dónde va la casa de Dios? Hacia Betel, pues.
Claro, casa de Dios significa Betel. ¿A dónde se está yendo la casa de ellos? Y Dios les pide, a ver, entonces traigan los diezmos. ¿Qué les pide? Vayan al monte. ¿A cuál monte? Al monte de Dios. ¿Y traigan qué? Traigan palos secos. Imagínense, vaya, traigan madera. O sea, si no es el Dios del oro de la plata, ¿por qué no pide oro plata? Pues traigan qué? Traigan árboles, traigan varones, traigan hombres de pacto, traigan hombres de fuego santo, traigan hombres de un camino, traigan hombres, traigan hijos, traigan isis, traigan árboles. Árboles no plantados en las bendiciones, sino plantados en dónde? Plantados en el huerto del amado, en el huerto del hermano. O a Dios le interesa que voy a traer arbolitos. A ellos, traigan, ellos son los que edifican mi casa. Hombres y mujeres que son cabeza, que llevan memorial, que tienen espíritu, que saben separar la diestra de la siniestra y que han producido no toda la protección para el ganado y para la plata, sino han producido toda, han producido la edificación de casa. Con esto contesto la pregunta. Entonces, ¿qué hicimos ahora? Ver los caminos que hay aquí. Una de dos. Eso dice, vean poned en sus corazones sus caminos. Tienen dos caminos. Con el uno cruzan. Con el otro se unen y se van a seguir y llevan a seguir. Pero no, a nadie nos va a evitar el seguir. ¿Para qué? Para que odiemos lo que Dios odia. Y por amor nos deja que nos metamos en donde nos hemos metido. ¿Para qué? Para que diferenciemos el odio del amor. ¿Pero qué? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Sí? Somos hijos. Llevamos un pacto y transitamos un camino. Salmo 119, 19:1. Así empieza el salmo más largo, pero el más poderoso. Es un regalo para usted. ¿Cómo empieza? Bienaventurados los del camino perfecto. ¿Cómo les llamaban? ¿Cómo les llamaban a los primeros convertidos en el Nuevo Testamento? O los cristianos. ¿Los cristianos a dónde se van? A seguir. ¿Los del camino a dónde tienen que volver? De corazón. Amén. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos, ¿cómo estamos? Perdón, le ofrecí los minutos a Carlos. El día martes, el día viernes, contestamos la pregunta, pero yo creo que ya estamos claros. Carlos, por favor.